nosotros teníamos expectativas, capaz que seguimos pecando de mucha inocencia, de que este pudiera ser un ámbito donde de verdad pudiéramos analizar lo que está sucediendo en Venezuela. Esa Venezuela que nos preocupa, esa Venezuela que nos duele, que todos tuvimos muchas expectativas desde el año 21, cuando empezaron las primeras conversaciones en México, cuando terminaron con los acuerdos de Barbados, porque en realidad yo acá veo hasta a veces cierta sorna cuando se habla del diálogo. ¿De qué otra manera los que estamos acá, que somos políticos, vamos a resolver las cosas? Si no es mediante el diálogo. Una, otra y otra y otra vez y cuantas veces sea necesario el diálogo. Y todos tuvimos muchas expectativas y ahí participó la oposición, que también se ve que tenía expectativas. Por lo tanto, creo que el domingo cerró un día que volvió a abrir una crisis política de envergadura en Venezuela. Y lo digo con tremendo dolor, porque realmente ese camino del diálogo, esa instancia electoral, podía haber sido una herramienta para ir dando pasos en esa reconciliación tan necesaria en un país tan importante, tan enorme, con una rica historia, con un pueblo maravilloso. Y bueno, y la geopolítica vuelve a jugar en Venezuela. Estados Unidos pone en duda lo que sucedió, Rusia y China apoyan, es decir, de vuelta en el medio de una crisis geopolítica internacional. Entonces, yo realmente les pregunto a los que llamaron a esta sesión si realmente con esta declaración ustedes pensaron que aportaban algo a dialogar serenamente sobre el tema de Venezuela, con un artículo 2 que es una provocación directa a la mayor fuerza política de este país, que se ha definido, y quiero que les quede claro una vez más, que nos hemos definido nacionales, populares y democráticos. ¿Y qué tenemos? A nosotros no nos manda nadie. En el frente no hay dueños. En el frente hay una cosa que se llama consenso, que ha sido un ejemplo en el mundo de ver cómo funciona una fuerza política, que ha sido lo que nos ha permitido seguir unidos después de 53 años, fuerzas políticas diferentes, sí, con objetivos finales capaz que diferentes, pero muy consustanciados de que necesitamos nuestra unidad para aportar. Y creo que lo hemos demostrado en los 15 años de gobierno. Entonces, esto no aporta en nada a un diálogo civilizado. Esto es algo que se plantea para hacer lo que han hecho todo este tiempo, que es hablar en contra del Frente Amplio. Es de lo que se dedica, pero además de decirnos cómplices del fraude, ahora incorporan obviamente al candidato, obviamente estamos en campaña electoral, hablan del frente y tienen que hablar de Yamandu Orsi. Y no me interrumpan, porque se ha pasado todo el día haciendo así, hablándole a todo el mundo. Silencio. Pido que me pare, señora presidenta. Les pido, por favor, que dejen hablar a la senadora. No es posible hablar con alguien que permanentemente está poniendo su voz sobre lo que nosotros decimos. Entonces, lo que yo digo que no aporta, porque ¿cómo quieren que dialoguemos? ¿Cómo quieren que aportemos si empiezan diciendo solo les pido un poquito de dignidad? Pero qué atrevimiento, señora presidenta, pedirle dignidad a una fuerza política como el Frente. Un poquito ni nada. Nosotros tenemos dignidad y la hemos demostrado cada vez que tenemos que hacer un acto político. Pero además de decirnos que no tenemos dignidad, nos hablan de traición, nos hablan de ser cómplices de un fraude, nos hablan de doble discurso. ¿Pero con qué autoridad? Alguien que le vino a mentir a este Parlamento nos pide transparencia. ¿Pero de qué estamos hablando acá? ¿O se cree como se dice que somos tontos? No, no somos tontos. Y tengo derecho a decir lo que estoy diciendo, porque realmente el agravio desde que empezó esta sesión es permanente, es una falta de respeto a una fuerza política como el Frente Amplio. Y por lo tanto, porque entonces nosotros vivimos en la historia del Uruguay una cantidad de hechos. En la fuerza política del Frente dimos vueltas a página hace mucho tiempo
que eso ya no está sobre la mesa. Es como que yo les venga a hablar a ustedes son golpistas porque tuvieron a Echegoyen en el Consejo de Estado, a De Micheli, a Rodríguez Larreta, a Burgueño Miguel en el Consejo de Estado. Yo podría venir a decir eso hoy acá, ¿ayudaría en algo? No, no ayudaría en nada, pero no nos pueden faltar el respeto como nos han faltado desde que comenzó esta sesión. Entonces, Venezuela nos preocupa, Venezuela nos duele. Este camino que hoy esta moción intentó ser un aporte, en absoluto. Fue una enorme preocupación, una enorme provocación en el marco de una campaña electoral y que es lamentable que este Parlamento, lamentable porque cuando se habla de doble discurso, yo pregunto, y dijeron, esta es la sesión más importante, poco menos que de la historia del Parlamento uruguayo. Hicimos una sesión cuando tiraron abajo a Dilma Rousseff con un golpe de Estado harto evidente. Ustedes que hablan de silencio, ¿qué abrieron la boca en ese momento cuando el golpe de Estado contra Dilma Rousseff? ¿Cuántas veces abrieron la boca cuando Añez, que a los 5 minutos de que dio el golpe de Estado en Bolivia, sí, senadora, a los 5 minutos que dio el golpe de Estado en Bolivia la estaban reconociendo como presidenta y a los 3 días tuvieron que desdecirse porque el mundo entero confirmó que era una golpista y que hoy está presa? Nosotros no fuimos los que dijimos que Guaidó era un presidente autoproclamado. No fue el Frente Amplio el que dijo que Guaidó era un presidente autoproclamado. Entonces, a ver, un poco más, bueno, ni que hablar, otros intentos de golpe de Estado, como para mí fue la invasión al Capitolio. Nunca vi que se abrieran la boca preocupados por lo que estaba sucediendo en un país tan importante. Entonces, falta de respeto, eso no aporta al debate político. Y todavía nos piden que dejemos de hablar de terrorismo de Estado. ¿Pero dónde estamos? ¿Pero dónde estamos? Eso ya lo hicieron ustedes, porque borraron el terrorismo de Estado de todos los textos de la educación. Nosotros vamos a seguir hablando de terrorismo de Estado, porque en este país no hubo dos terrorismos, hubo terrorismo de Estado, que es el que verdaderamente hay que juzgar. Lo otro, la vida ya se encargó de hacerle pagar a los compañeros y compañeras que pueden haber tomado ese camino. Y no es un problema de tono, aunque en algunos parlamentarios sí es tono, es el contenido de lo que han dicho. Yo no sé si son conscientes del agravio permanente que le han hecho a esta fuerza política. Y eso para nosotros realmente es absolutamente intolerable, además de otras cosas que de verdad me muero por decirlas, pero no las voy a decir, porque se usan nombres de héroes de la resistencia contra la dictadura para decir que votaron en contra de los Tupamaros. No, señores. La persona que se nombró acá, que es Jaime Pérez, senador de la República, siempre trabajó por la unidad sin exclusiones. Y eso es lo que se hizo en la fuerza política. Y no decir otra cosa es realmente inventar, porque realmente es mentira. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Por favor, senadora Bianchi, le pido, Entonces, por favor. Lo vuelvo a decir porque tengo derecho. Senadora, es mentira. Favor. Entonces, es tan irresponsable ponernos atrás de la prudencia alerta, porque obviamente que estamos alerta, del presidente Lula, del presidente Petro, de Guterres, de muchos otros países del mundo que están mirando con seriedad y no para hacer el pequeño juego del barro en el que parece que algunos quieren sacar la cabeza de un barro que no lo construimos nosotros, sino en el que se enterraron solitos. Entonces, a mí realmente me da mucha pena que hayamos desperdiciado una sesión en donde, sin ese punto 2 podíamos habernos puesto de acuerdo, pero indudablemente no quisieron. Lo que vinieron a buscar acá es un ataque al Frente Amplio. Es parte de una pequeña, mínima
miserable campañita electoral que no les va a dar resultado. Porque la gente está cansada de esas cosas y la gente está con muchas dificultades. Y seguramente va a haber que explicarle mucho a la gente que tenemos que estar 7 horas hablando de Venezuela y 0 horas hablando de la corrupción en Artigas, o de Marcet, o de Artesiano, o de un sinnúmero de cuestiones que a la gente, más el salario, más la salud, más todo lo que tenemos entre manos. Entonces, tampoco estábamos hablando de un país idílico de Venezuela. En ese Caracazo y antes del Caracazo había 50.000 asesinatos por año en Venezuela. Era un país ultraviolento. Entonces, desde acá, analizar los países caribeños con sus particularidades, pero vuelvo a repetir, lo que más me duele es que hayamos desperdiciado una oportunidad de sí, en algunos puntos ponernos de acuerdo, pero deliberadamente la fuerza del Partido Nacional fundamentalmente no lo quiso, incorporó un artículo 2 que es una verdadera ofensa y que nosotros rechazamos a nuestra fuerza política, y bueno, así no se puede, pero nosotros seguimos apostando al diálogo y a ayudar a Venezuela a salir de esta tremenda crisis política, humana y social en la que está sumergido. Muchas gracias. A usted, senadora.